Hola, soy Víctor Seyer y en este vídeo vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación en el ámbito deportivo. El tema forma parte del bloque de la comunicación entrenador-deportista y vamos a ver que una buena comunicación no solo mejora el rendimiento deportivo, sino que también el ambiente, la confianza y la motivación en los jugadores. A continuación vamos a explicar los 10 aspectos más importantes en un buen comunicador. El más esencial es la escucha activa, ya que no se trata solo de oír, sino de comprender al jugador. En el deporte, escuchar y atender al jugador es clave para saber cómo se siente y qué necesita en ese momento. El mensaje debe ser claro, simple y directo, ya que en la pista no hay momentos para incertidumbres. El entrenador debe ponerse en el lugar del deportista, entender sus emociones y adaptarse a cada momento. Aparte, el mensaje debe ser constructivo, sin corregir para desmotivar, sino para motivar, reforzando lo que hace bien y señalando lo que puede mejorar. Tiene que haber coherencia en el mensaje, ya que la credibilidad del entrenador depende de eso. Debe coincidir lo que decimos y lo que hacemos. También es muy importante la comunicación no verbal, ya que los gestos, las miradas, el tono de voz a veces comunican más que las palabras. El autocontrol emocional, mantener la calma en momentos de tensión, transmite mucha seguridad al grupo. Y también debe haber positividad y motivación. Saber contagiar ese entusiasmo y confianza, incluso después de una derrota, ayuda a que la motivación del grupo no decaiga. Por penúltimo aspecto, la adaptabilidad. Ajustar el estilo comunicativo según la persona, ya sea el contexto o la edad del grupo. Y por último, la capacidad de inspirar. Un buen comunicador no solo informa, sino que convence, motiva y genera compromiso. En el ámbito deportivo hemos elegido a Julio Velasco, uno de los grandes referentes en el voleibol mundial, ya que ha conseguido diferentes medallas de oro en Juegos Olímpicos, mundiales, europeos, e incluso consiguió 2 medallas de plata con la selección femenina española. El discurso que hemos seleccionado se titula La diferencia entre motivar y convencer. Una charla en la que Velasco reflexiona sobre el papel de entrenador y sobre cómo debe comunicarse con sus jugadores para lograr un compromiso real. En su exposición, Velasco explica que motivar no basta, que no se trata de solo decir palabras bonitas o de animar al equipo con palabras vacías, sino de convencer al deportista, de hacerlo comprender el porqué de lo que hace y implicarlo en el proceso. A lo largo de su discurso se percibe una enorme capacidad de escucha y una comunicación clara, directa y sin rodeos. Velasco habla con empatía, entendiendo que detrás de cada jugador hay una persona con emociones, miedos y diferentes motivaciones. Además, su manera de transmitir los mensajes, está orientada al crecimiento, ofreciendo feedback que no humilla ni castiga, sino que enseña y refuerza la confianza de su grupo. Su coherencia es otra de las grandes virtudes, ya que refleja todo lo que hace y dice, y eso otorga credibilidad frente a los jugadores y al público. En cuanto a la expresión corporal, se nota un dominio total de la comunicación no verbal. Su tono de voz es firme, calmado, su gestualidad está medida y transmite seguridad incluso cuando habla de situaciones difíciles o de derrota. Su mensaje está cargado de positividad, pero no de una positividad ingenua, sino aquella que invita al grupo a la mejora y a la responsabilidad. Además, adapta su manera de comunicar según el contexto, logrando conectar con entrenadores, deportistas o espectadores de cualquier nivel. Julio Velasco, en definitiva, no solo enseña a ganar partidos, sino a construir equipos. A través de su forma de comunicarse inspira a las personas a comprometerse con una idea y a entender que el éxito no se alcanza con una motivación, sino con convencimiento, coherencia y comunicación efectiva. Por eso, consideramos que es un modelo a seguir dentro del deporte, ya aparte del voleibol, y un ejemplo de cómo la palabra bien usada puede transformar el rendimiento y la mentalidad del equipo. Siguiendo con el tema de la comunicación, yo os voy a hablar del discurso que dio Steve Jobs en el acto de graduación de la Universidad de Stanford en el 2005, y luego os lo voy a relacionar con los 10 puntos claves que Víctor y yo hemos creído que son, pues eso, los claves del buen comunicador. Como os he dicho, Jobs pronuncia este discurso durante la ceremonia de graduación de Stanford
y comparte 3 historias personales que resumen un poco su vida, pues la vida, el trabajo y la muerte. La primera historia la titula él como Conectar los puntos. Steve comienza diciendo que entró a la universidad pero tuvo que dejarla. Quiso, está ahí, la dejó pronto porque consideraba que era una gran carga económica y que no le aportaba lo que él buscaba. Sin embargo, tras dejar la carrera oficial, siguió colándose las clases que le interesaban sin pagar. Una de ellas fue caligrafía. Describe con calma cómo aquella asignatura, aparentemente inútil, en términos prácticos para lo que él se dedicaba, no tenía una relación directa, pues le fascinó. Y aprendió a distinguir entre tipos de letra, apreciar el espacio dentro de letras y la belleza de las proporciones tipográficas. En ese momento eso no tenía ningún uso profesional inmediato, pero muchos años después, cuando vuelve a Apple y cuando se diseñó la interfaz del Macintosh, esos conocimientos influyeron directamente en la toma de decisiones estéticas y funcionales. Pues puede ser la tipografía, los espaciados, cosas que hoy en día tanto nos encantan de Apple. Esa claridad, esa sencillez y lo minimalista y bonito que es todo. Al final, el mensaje que quiero aquí transmitir en esta primera historia es que no siempre puedes conectar los puntos mirando hacia adelante. De hecho, casi siempre solo lo puedes hacer mirando hacia detrás. O sea, hay que vivir, luego parar, reflexionar y ver dónde estamos. Por eso hay que confiar en que todo tendrá un sentido en el futuro. Hay que apostar por formarnos, por buscar salir de nuestra zona de confort y hacer todo tipo de cosas. La segunda historia que relata es un poco la del amor, la pérdida. Aquí Steve relata cómo fue despedido de Apple, la compañía que él mismo había ayudado a crear, o sea, es cofundador. Al final no se detiene en tecnicismos empresariales, pero describe que esa experiencia para él es la más dolorosa de su vida, porque se sintió humillado y fracasado. Pero también detalla la reacción posterior, que es la clave de esto. En vez de hundirse, él redescubrió su amor por el trabajo creativo. Fundió Next, una empresa de ordenadores, y se volcó en Pixar, que entonces era una pequeña compañía de animación de ordenador. Esas iniciativas que nacieron desde la libertad creativa que le dio el fracasar, le permitieron experimentar y recuperar su identidad profesional. Con el tiempo, el camino terminó llevándole de nuevo a Apple, un retorno que él presenta no como una venganza, sino como la consecuencia natural de seguir haciendo un buen trabajo. Al final, aquí el mensaje que quiero transmitir es que el amor por lo que haces te mantiene en movimiento incluso cuando caes. Y hay que encontrar aquello que realmente te apasiona. Una frase que a mí me gusta un montón que es dedícate a lo que te gusta y no trabajarás nunca más. La tercera historia es la de la muerte. Steve Jobs revela que cuando le diagnostica una enfermedad muy grave como es el cáncer, al principio la noticia le sacudió y le obligó a enfrentarse a algo a lo que todos nos enfrentaremos algún día, que es ser conscientes de nuestra propia mortalidad. Describe el proceso como muy emocional, negación al principio, luego vino una reflexión sobre lo verdaderamente importante de la vida y la claridad que ese miedo existencial trajo a su vida. Comenta que la certeza de la finitud le ayudó a eliminar lo superfluo y priorizar en su vida su intuición y su propio camino, en lugar de ceder a expectativas de terceros. Esto hay que entenderlo como que el tiempo es limitado, así que no hay que malgastar la vida viviendo la vida de los demás. Hay que tener... Y es difícil, es muy difícil, pero hay que tener ese coraje y esa valentía para seguir tu corazón y tu intuición. Por último, no es una historia, pero también nos gustaría comentar el cierre de la charla. Jobs finaliza citando una frase que vio él en una revista. Stay hungry, stay foolish. Mantente hambriento y mantente alocado. Esto es una invitación a seguir aprendiendo, no conformarse y arriesgarse. ¿Cómo relacionamos esto
con los 10 puntos clave que comentó anteriormente mi compañero Víctor. El primero es la escucha activa. Aunque es un discurso y no hay un diálogo directo, Jobs demuestra haber escuchado y comprendido las inquietudes de su público. Al fin y al cabo son jóvenes a punto de empezar su vida profesional y, como quien dice, su vida, porque ya vuelan solos. Y adapta ese mensaje a sus preocupaciones, que al fin y al cabo puede ser el futuro, el fracaso y la muerte, mostrando que entiende lo que necesitan oír. El segundo es la claridad y la sencillez. Utiliza un lenguaje simple, frases cortas, 3 historias fáciles de seguir, no usa tecnicismos, sino ejemplos personales que cualquier persona puede comprender y sentirse en su lugar. El tercero es la empatía, ya que habla desde su propia vulnerabilidad. El abandono universitario, su despido, su enfermedad, son cosas que están al día a día. Eso genera una gran conexión emocional con el público y a pesar de ser quien es, se muestra humano y cercano. Y la cuarta es el feedback constructivo. Sus mensajes no son ni órdenes ni lecciones, sino reflexiones de su vida que invitan a aprender de la experiencia. Enseña que los errores y los fracasos normalmente tienen un sentido o un aprendizaje positivo. El quinto punto es el de la coherencia y la credibilidad. Steve no dice nada que no haya vivido. Su vida y sus palabras coinciden. Eso da fuerza y autenticidad a su comunicación, no se inventa nada y eso aporta un montón. El sexto punto es la comunicación no verbal que es eficaz. Utiliza pausas largas, un tono calmado, intenta hacer contacto visual siempre con el público, gestos suaves. Al final todo relaciona o refuerza ese mensaje de reflexión, de profundidad, de querer transmitir un mensaje que cale en la gente. El séptimo punto es el autocontrol emocional, que puede ser de los más importantes, ya que habla de temas muy personales, como puede ser la muerte, sin quebrarse. O sea, mantiene la serenidad y esto esto demuestra varias cosas. Primero, que domina el aspecto emocional y transmite confianza a todo el mundo. Y domina que es algo sobre lo que él ha reflexionado. Él es consciente y está abierto a hablar. El octavo punto es la positividad y la motivación. A pesar de las dificultades que relata, su discurso siempre termina con esperanza. La frase esa que os dije al final. Y motiva a actuar, a empezar a hacer cosas, a creer uno mismo y aprovechar la vida. El noveno punto es la adaptabilidad. Adapta su lenguaje y su tono al contexto universitario. No habla como un empresario o como alguien con mucho dinero, sino como alguien que también ha sido joven, ha sido inseguro y ha sido soñador. Y por último, y este sí que es lo más importante de un buen comunicador, es la capacidad de inspirar. Es el punto más fuerte del discurso, y sobre todo con esa frase final de Stay Hungry, Stay Foolish, que se convirtió en un lema mundial, inspirando a millones de personas a buscar su propósito y a arriesgarse con él.